Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 135 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy estoy acompañado de mi amigo Esteban de la Vil. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Héctor. Súper bien aquí, listos para este peliculón de vampiros. Muy bien, muy bien. Así, ya acabo de spoilear de qué se trataba la película, Esteban. Es una película de vampiros. Eso sería todo. Espero que le haya gustado el programa. No, pero vamos con una gran película. Estamos hablando de Let the Right One In, una película del año 2008, sueca, del director Thomas Alfredson. Probablemente alguien la conozca porque en el mundo hispanoparlante se tradujo como Déjame entrar y también en algunas partes como Criatura de la Noche. ¿Partes como España? Sí, no, de hecho, mira, creo que en España se llamó Déjame entrar. Ah, ya, esta vez fuimos y nosotros. Y por acá se llamó Criatura de la Noche. Por supuesto, la película tiene además un nombre en sueco que no me atrevería a pronunciar. Pero en inglés es Let the Right One In. Perfecto. Y como la película la propuse yo, voy con la sinopsis para que más o menos sepamos de qué se trataba. Póngale. Oscar, un solitario y tímido niño de 12 años que es víctima de bullying en el colegio por parte de sus compañeros, conoce y entabla una amistad con Ellie, una misteriosa vecina de su edad que acaba de mudarse a su edificio y cuya llegada coincide con una serie de inexplicables muertes. A pesar de que Oscar sospecha que Ellie guarda un oscuro secreto, intenta que su amistad esté por encima de sus temores. La pregunta de rigor, como siempre acá, es: Esteban, ¿habías visto la película? Cuéntame tu impresión general de esta primera, segunda, tercera vez. No sé cuántas veces la habíais visto antes. Segunda o quizás tercera vez. Puede ser que la haya visto así como que la vi y después justo se la mostré a un amigo, una cosa así. Ya. La vi yo creo que poco después de que salió, cuando ya empezó a hacer como ruido. ¿Cachai? Que uno ve ahora así como todas estas películas de terror de súper alto nivel, sí, de Noruega, sueca y qué sé yo, pero en ese momento era la tremenda novedad para mí, por lo menos. O sea, como era un escenario súper distinto y me acuerdo que por eso me he arqueado como agarrada, como que encontraba súper interesante esta película de terror, pero en la vida escandinava que tienen allá, pues, con la nieve, con el frío, con las noches largas, con la gente como es, etcétera, etcétera. Sí, y que ayuda mucho a la trama, además, como esa atmósfera. Mira, yo, al contrario tuyo, la verdad es que la película la debo haber visto hace unos 2 o 3 años, y eso que dices tú, que en algún momento hizo harto ruido, la verdad es que yo nunca la tuve en mi radar. Fue extraño, no. De hecho, soy como de siempre estar buscando como este tipo de películas como medias europeas, o sea, bueno, no medias, sino que europeas propiamente tal, pero estas películas de repente medias rebuscadas que aparecen por ahí, pero esta nunca apareció en mi radar, y en algún momento como que se me cruzó la película y aparecía como una película de terror, de misterio, qué sé yo, y dije ya, y sabéis que la película me encantó. Cuando la vi la primera vez, hace 2-3 años atrás, me encantó. Y esta segunda vez que la vi, porque ahora es segunda vez que la vi para el podcast, vaya que mejoró la experiencia, bueno. Y eso es muy cuático. Es decir, haber visto una película que te gustó mucho y volver a verla y que te guste más. Efectivamente, esta película pasa a formar parte de mis películas favoritas de los últimos años, sin ninguna duda. Sí. Es decir, vuelvo a retomar algunas cuestiones que en la primera vez me parecieron geniales y que ahora corroboro nomás. O sea, la película me dejó un sabor de boca, pero magnífico en este segundo visionado. No siempre me pasa. Generalmente cuando tú veis una película por segunda o tercera vez, como que ya le empezáis a buscar las pifias y de repente la sensación no es la misma porque la película ya la viste y ya sabes lo que pasa, por lo tanto ya no te sorprende. Sí, igual es su apuesta ese. Claro, pues. A veces mejoran incluso y a veces se te caen. Sí, pero cuando mejoran, vaya qué linda experiencia eso, mira. Y bueno, vamos a ir entrando de a poco como en varios aspectos de la película que son bien interesantes. Yo de todas maneras hago una aclaración antes, porque por ahí alguien quizás está escuchando el podcast y se recuerda de una película que se llama Let Me In, que es el remake gringo de esta película. Ah, ¿verdad? Y quiero hacer la aclaración antes por si de repente alguien llegó acá habiendo visto solamente la versión gringa, evidentemente vaya a ver la versión original. Definitivamente. Sí, la versión gringa está dirigida por Matt Reeves, que probablemente también lo puedan tener en la retina ahora porque es el director de Batman, la última. Mira. Pero yo, sí, igual de todas maneras voy a aprovechar la instancia de decir de que tengo bajísima tolerancia a la industria del remake gringo. Encuentro que muchas veces es un despropósito y en este caso... Este sí que
sí. En este caso sí que se demuestra que es un despropósito. Es decir, o sea, si tú me decís, Esteban, oye, ¿sabes que voy a hacer un remake de una película del año 40, del año 50, del año 60, hasta los 80, ya? Bien, dale, compadre. O sea, que bueno, una reversión y una actualización de alguna película interesante, ¿cachai? Que merezca como volver a verse bajo otros ojos. Pero una película del 2008 que fue reversionada para el 2010... es un sacrilegio, weón. Encuentro que esa weá no puede ser. Alguien debería prohibir ese tipo de cuestiones. Bueno. Para mí, esto tiene una explicación. O sea, obviamente dale, hay muchas razones para hacer un remake, pero cuando se hace un remake tan cercano entre las dos películas y más encima haciendo que la original es tan buena, sí, o sea, no hay nada que arreglarle, sí, es porque lamentablemente a los gringos les da lata leer subtítulos. Y eso yo creo que es la razón. Absolutamente. Porque, o sea, los gringos consumen muy poco contenido, estoy hablando en general, obviamente, sí, de acuerdo a lo que he leído y el rollo que uno puede sacar a la cultura popular, pero consumen mucho contenido propio y muy poco hablado en otros idiomas. Es como realmente un tema. De hecho, el director coreano la otra vez lo mencionó en los Oscars. Era por Parasite, si no me equivoco. Sí, el de Parasite. Yo creo que es por eso, porque esta película, en la original, es perfecta, es excelente. De hecho, es como cinearte de terror, lo encuentro, pero filete. Sí, bueno, pero por ahí entonces también para aclarar desde un principio que si alguien se quiere quedar a escuchar y vio la película gringa, sí, quédese, pero vaya experiencia que es la original, bueno, totalmente recomendable. Así que vamos a entrar en materia hecha esa aclaración. Mira, yo voy a partir diciendo un par de cosas. Primero, que yo no soy un fanático del cine de terror. No tengo como ese gusto por el cine de terror. Lo disfruto, sí, ¿ah? No es una cuestión que no vea, para que no se entienda de esa manera. Pero no lo andas buscando, no es como una prioridad. No, y de hecho hay un montón de películas de terror que no he visto porque nunca he querido verlas, nomás porque no están en mi radar. Claro. Pero si las llego a ver, lo paso bien igual, bienvenidas sean. Pero como no soy un fanático, entonces sí tengo cierta predilección por estas películas en las que yo sé que el terror es quizás una excusa nomás y que la película en el fondo va a venir a decir otras cosas que no tienen que ver con el miedo ni con el misterio propiamente tal, sino que están escondiendo alguna subtrama que puede ser interesante, y ese elemento lo tiene muy, muy, muy presente una película como Let the Right One In. La verdad es que para mí es un drama principalmente disfrazado de película de terror. Sí. Por lo tanto también entiendo que puede haber gente que de repente es más purista con respecto al cine de terror más tradicional y que posiblemente puede no gustarle. Claro. Es decir, cuando alguien tiene también como este gusto por el cine de terror y le gusta como el susto, ¿cierto? Y claro, el saltar o claro, el ñachi. Exacto. Quieren ver su gore. Harto chocolate. Bueno, en este caso estas películas quizás no gustan tanto a ese público, pero hago la aclaración porque como no tengo ese fanatismo por el cine de terror, estas películas me gustan mucho. Entonces, claro, entra en la categoría del terror-horror. Pero yo creo que eso solamente funciona como atmósfera o como una excusa, porque al final la película hace referencia a otros tópicos, hace referencia a otros temas que terminan también por convertir la película en un drama bien especial. Yo creo que la película logra hacer ese tránsito, y sobre todo ahora, y después voy a tirar el rollo, pero sobre todo ahora que la vi por segunda vez, tiene un rollo por debajo la película que es muy cuático, y de hecho de ahí te lo voy a comentar porque no sé si yo estoy bien o de repente me pegué un carril con el análisis que hice. Ya, me Entonces, eso como punto de partida, esta historia de vampiros. Aquí hay varios clichés de todas maneras del cine de vampiros, pero están muy bien utilizados, están muy bien utilizados en esa la película. Es la gracia. Hay cosas que uno ha visto continuamente aplicadas en el cine de vampiros, pero acá nada se siente como trillado. Hay una escena en la que la vampiro, Ellie, toda la razón, va a la casa de Oscar y le pide que la invite. Ya lo había hecho anteriormente y él la había invitado y ahí ella pudo entrar. Como dicen las leyendas que funcionan los vampiros, como en según el folclore. Generación Perdida, por ejemplo. Claro. Y la cosa es que la segunda vez el niño como que le dice, ya no, entra nomás, pues, a ver qué pasa. Y ella entra. Claro, la desafía, así como entra sin que te invite, a ver. Bueno, y empieza como a transpirar sangre y le sale por los ojos. Es súper fuerte la imagen, me decía, como son niños. Siempre se duplica un poco el shock de ver una escena así y ella así como muriéndose solo para mostrarle así como, ya, no me tomas en serio, esto es lo que pasa.
Y nada, Oscar se va a la mierda, que como que le pide 7000 perdones. Sí. Y esos detalles los encontré, filete, muy bien aplicado, tanto como en una manera original de verlo, como también algo que tiene mucho significado dentro del contexto de la película y la relación entre los dos cabros chicos. Sí, de hecho yo creo que esta debe ser una de las más como particulares, más especiales historias de vampiros, pero a su vez también, y por eso digo que hace un doble juego la película, porque a su vez también es una de las más interesantes películas acerca del afecto, amor, amistad, sí, adolescente, familia. Exacto, como que junta esos dos elementos de esta relación de estos dos cabros chicos y atravesado por esta historia como vampiresca, y convierte entonces ambos como géneros, subgéneros, los convierte también o los hace a partir de una visión muy particular. Porque yo creo que súper claro en la película tenemos esta relación entre dos niños que se encuentran y que se empiezan como a apañar. Son dos cabros chicos que están en una situación entre comillas similar. Claro. Porque de alguna manera estos dos chicos, estos dos niños son habitantes de los márgenes. Son dos niños que por distintos motivos, por supuesto, tienen que remarla porque el contexto en el que están no los ve necesariamente como iguales, no los integra, ¿cierto? Ellos no están integrados. Y por lo tanto ellos saben entonces que no pueden ser ellos mismos en esos espacios. ¿Cachai? Como que están jugando un juego al que no pertenecen. Exacto. Entonces están constantemente en los márgenes. De hecho se conocen en la noche. Es decir, como que cuando no hay nadie en el patio, ¿cierto? Donde hay unos juegos infantiles en estos edificios donde viven. Se conocen en la noche, donde no anda nadie. Es decir, donde están solos. Ahí es donde nos muestran a estos dos personajes que se encuentran y que se encuentran a partir de su soledad. Y de hecho es súper interesante porque en esa primera escena, cuando ellos se juntan, se dicen uno al otro, decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar solo. No, yo también quiero estar solo. Ándate tú. No, ándate tú. Ah, verdad. Es como que, porque entran como en una relación media tensa al tiro, ¿cachai? No son como amiguis de una. Y esa cuestión la encuentro súper interesante porque está hablando precisamente de eso la película. Pues. Está hablando de estos personajes que no encajan, ¿cachai? O sea, Oscar es un pendejo que lo pasa mal en su vida cotidiana, pues. Sí. Y Ellie le pasa lo mismo, ¿sí? O sea, por el hecho de su naturaleza de ser un vampiro, ¿cierto? Pero evidentemente están como padeciendo cuestiones similares. Sí, al final es como uno está pasando por un contexto súper normal, natural, y el otro por uno simplemente que es sobrenatural. Claro. Pero los dos se sienten súper solos, partiendo por eso. Y son entretenidos los paralelos, porque tú dices, ya, tienes a esta niña que claro, es un vampiro, debe ser un tema, anda con este tipo, el Hakan creo que se llama. Hakan. Que la anda cuidando, que es como el... Como su cuidador, sí. Sí, es como un cuidador, nunca se sabe, ¿cierto? No recuerdo que especificaran la relación. No, pero queda como de manifiesto que es un cuidador, es un tipo que la ayuda en el fondo. Y van como nómades, así como de ciudad en ciudad, claro, sobreviviendo. Entonces que ya, oye, qué tóxica la vida de una niña vampiro, claro. Pero después tú ves a Oscar y te das cuenta que situaciones sociales súper cotidianas, como el bullying, o de repente que los papás te dejan de poner atención, o que se empiezan a basurear entre ellos cuando se separan, como cosas que se van viendo. Sí. Y se siente igual de mal, simplemente que es un niño humano común y corriente y hace esta balanza que juega contigo durante la película, de ver las cosas desde el punto de vista de Oscar y de las cosas desde el punto de vista de Ellie. Y lo encuentro la raja, así como muy... Sí. Como que te invita a pensar en el tema. Sí, no, y de hecho la película está atravesada. Una de las subtramas que tiene la película tiene que ver con el bullying. Y bueno, no es que me haya pasado a mí propiamente tal, pero cuando uno conoce como los efectos del bullying, eso es una película de terror. Ahí tenéis una película de terror para un pendejo, ¿cachai? El miedo que significa como ir a un lugar en el que supuestamente tú estás seguro que es un establecimiento educacional, que es un colegio, una escuela, donde supuestamente tú además vas no solamente a aprender, sino que lo importante que es socializar, ¿cierto? Es un proceso de socialización la escuela. Y el bullying es terrible, pues, o sea, puede ser un elemento de terror así ya súper cuático. Y es interesante porque Oscar en el fondo se va dando cuenta de la naturaleza de Ellie sin nunca temerle en el fondo, pues no le tiene miedo a ella, pues. Su gran problema es otro, su gran problema está en el mundo terrenal, no en el mundo como de lo fantástico y de lo sobrenatural que pudiese representar Ellie, pues, ¿cachai? Entonces a mí me llama mucho la atención porque encuentro que es súper interesante esa subtrama que tiene la película en el caso de lo que le pasa a Oscar en la escuela.
Sí. De hecho, hay varios como mini tópicos que se van reflejando a través de la trama de la película, como por ejemplo este del bullying, que al final es bullying, como en todo el mundo, como miles de niños lo han sufrido. Claro. Simplemente que aquí hay un contexto donde hay un niño y hay un vampiro. Claro. Pero sigue siendo igual de terrible. También está el tema de la familia, de la mamá, como hablando por teléfono con el papá y diciéndole al hijo, ya habla tú con él, yo no estoy ni ahí con él, y como tirándole todos estos problemas. Sí. Y esas mismas cosas, por ejemplo, van haciendo que se vayan acercando más entre ellos estos niños que se sienten más solos que la mierda. Sí. Encuentro muy creíble el arco de los dos personajes, porque dentro de todo es una película obviamente exagerada, es una película de terror. Hablamos de vampiros, cosas sobrenaturales y por naturaleza exagerada. Claro, de una cuestión pero fantástica. Ese es el tema de una buena película. Las relaciones son creíbles, se sienten como personajes de la vida real. Absolutamente. Grises, con problemas que de repente tienen cosas que se reflejan en los detalles. Coincido plenamente con eso que dices tú. Por eso digo que es una película donde esa dimensión de lo fantástico, del terror, del horror, de lo vampiresco, va acompañando, pero el fuerte de la película tiene que ver con este drama y con la relación que están estableciendo estos cabros chicos. De hecho, es súper bonito, pero aquí me estoy pegando un carril de interpretación nomás, pero me gustó mucho el cómo ellos entablan la amistad, porque en el primer encuentro ellos tienen como este roce, ¿cierto? Dicen, ya, yo quiero estar solo, yo también quiero estar solo, ándate tú, ya, perfecto. Sí. Pero después se vuelven a encontrar ahí mismo, de nuevo en la noche, y Oscar está con un cubo Rubik, ¿te acordáis? Sí. Ya, y la interpretación que hago yo es que ellos se hacen amigos porque Ellie se queda con el cubo Rubik y lo resuelve, que es en el fondo el primer problema que le resuelve Ellie a Oscar. Porque es como la manifestación de que, ¿sabéis qué? Yo estoy aquí, yo te puedo ayudar a resolver este entuerto en el que estáis. En el fondo es eso, pues Ellie viene a solucionarle algunos problemas a este Oscar que está también sumido en un mundo que, por lo que entendemos nosotros, no tiene muchas herramientas como para salir de ahí. Sí. Porque no tiene una relación directa o muy fluida con su mamá, porque el papá, por lo que entendemos, ¿cierto?, están divorciados los papás y por lo tanto no tiene una relación directa con el papá, lo ve de vez en cuando. Y el único nexo que tiene es finalmente esta niña, esta amiga que es Ellie, que viene entonces a ayudarlo, pues. Sí. La primera ayuda es a resolver el cubo Rubik. Una cosa muy básica, pero que a partir de eso se hacen amigos, pues. Cuando ella le devuelve el cubo Rubik y él dice, y ahí entonces ellos se encuentran ya como dos personas que se van a empezar a acompañar durante la película. Sí. Hay un giro después, pero de ahí te lo comento. Pero es interesante esa cuestión a propósito de la relación que establecen ellos dos y de cómo se van acompañando. Sí, yo encuentro que hay como un muy buen trabajo de la creación de ambos personajes como por separado y de la química que se da entre ellos, que es como tú dices, podrían no ser vampiros, podría ser cualquier cosa, pero se nota el trasfondo que hay detrás y al final como que son cosas medias esenciales de la vida de todos. Todos podemos como empatizar con esta historia por fantástica que sea. Sí, con respecto a lo que tú decías, me gustaba mucho sacarle el rollo a la relación que tiene Ellie con Hakan. Sí. Y por ejemplo me llamó la atención de, como tú dijiste, cuando recién se encuentra con Oscar, Ellie, de frentones como, oye, yo no puedo ser tu amiga. Sí, sí. Una de las primeras weas que le dice. Sí, pues. Y justo como anda como medio picado a choro, mi compadre Oscar, andaba como acuchillando unos árboles, así, está en un lugar medio dark con el tema del bullying. Y como que él se pone ahí como medio alfa y como que le contesta y bla, bla, bla. Sí. Me pasa que después cuando en el restaurante muestran a Hakan que está sentado y le van a como a meter conversa como para sacarle el rollo entre medio de esta idea como de paranoia de Guerra Fría, porque estaban hablando aquí como de los comunistas y bla, bla, bla y qué sé yo. Sí, sí, de los rusos. Nunca mencionamos, creo que la película está ambientada en los 80, en el 82 si no me equivoco. Sí, yo no sé si la película en algún momento lo explicita. ¿Ahí tú te acordáis de eso? Yo no sé si en la película lo dice explícitamente, pero lo da a entender, ¿cierto? Lo leí en quizás el review o algo así, porque me acuerdo del año. Claro. Pero claro, llega esta gente y se acerca a Hakan y Hakan no le contesta nada y con suerte se despide. De hecho, ve que se acercan, pide la cuenta al tiro, así como mínimo contacto con el resto de la gente. Sí. Porque claro, uno ahí va armando la historia y se da cuenta que este tipo no quiere tener contacto con nadie porque sabe que está siempre corriendo con esta niña para todos lados. Y ahí uno empieza a armar la historia de, ella es así y él es así. ¿Será que él le enseñó y le puso reglas para evitar que, no sé, deje la cagada o la descubran a ella? Y es súper interesante la relación entre ellos, especialmente cómo termina, para que vamos a contarlo, pero muy, muy bien escrito. ¿Sabes qué?
hay una cosa que me gusta mucho de la película. Bueno, yo no soy de ver los remakes. A mí no me gusta precisamente por lo que dije al principio. No me gusta ver los remakes, pero para esta ocasión vi el remake. Hice el ejercicio de ver el remake gringo. Y una cosa particular que tiene la versión original es que dice mucho sin necesidad de que los diálogos digan, ¿cachai? Entonces eso que estáis contando tú tiene mucho que ver con esta versión original de la película, en la que la película está diciendo bastantes cosas acerca de los personajes, de sus personalidades, del desarrollo de esos arcos que tú mencionabas también, pero sin necesidad de hacerlos explícitos en los diálogos. Por ejemplo, no sé, pues estoy pensando en los personajes de Ellie y de Oscar, que son personajes que tienen dobles caras también. Pues, por ejemplo, Ellie, lo que decías tú también, que se hace la película muy creíble, a pesar de que estamos entendiendo de que hay un personaje que es fantástico, pero el personaje de Ellie es súper humano. Sí. Está muy humanizado, ¿cachai? Y es una niña que aparece en la película, entonces, que nos queda como esta sensación de que es una niña más, es una vecina más que llegó acá, ¿cachai? Y eso contrasta con la otra dualidad, que es la dualidad de Oscar, que es súper cuática, y que no la vi yo, no me fijé en la primera vez, pero esta segunda vez me parece súper interesante, porque Oscar es un personaje que sufre cotidianamente el bullying de sus compañeros. Pero a partir de eso, Oscar esconde una naturaleza también bien oscura, porque nosotros podríamos decir que Oscar, por lo que nos va mostrando la película, por eso digo, no lo hace nunca explícito, pero Oscar tiene una atracción hacia la muerte, hacia la sangre. Él saca recortes de los periódicos, de noticias sangrientas, de asesinatos, y los tiene guardados. Es decir, tiene una atracción hacia la muerte de alguna manera, probablemente desde otro lugar, distinto que el de Ellie, por supuesto, pero en algún punto coincide con ella también, en eso. Yo no sé si tú lo viste, pero Oscar tiene como, cuando empieza la película, cuando se nos empieza a mostrar como esta complejidad del personaje de Oscar como que cumple con ese perfil de un personaje que está destinado a convertirse en una especie como de psicópata, de asesino. Sí, 100%. Porque en el fondo tiene como el perfil del enemigo de Batman. Claro. Un weón que es golpeado por la sociedad toda su vida y que después entonces se vuelve como en el villano de Ciudad Gótica, ¿cachai? Eso me imaginé ahora. Como dije, este weón es el Guasón. Y en algún momento va a explotar. En algún momento va a explotar. Y de hecho, es súper interesante también cómo la película va mostrando a partir de cuestiones de elementos visuales y narrativos. Porque no hay que olvidar que la presentación de Oscar en la pantalla es a partir de este reflejo en la ventana. Es decir, nosotros no vemos al Oscar propiamente tal, sino que vemos a un Oscar que es el reflejo en su ventana. Ya se nos está diciendo que este es un personaje que tiene una doble cara, o que uno pudiese hacer una doble lectura. Y en ese momento es cuando él también después lo vemos con el cuchillo y como que está sacando una personalidad escondida, porque está hablando con nadie, porque está hablando con el aire, con un cuchillo, como ensayando una especie como de venganza en contra de esos cabros que lo tienen para la batalla y el combo todos los días en la escuela. Entonces es un personaje súper cuático, Oscar. Es mucho más complejo de lo que yo al menos había entendido la primera vez. Y por eso me gustó tanto ahora verla de nuevo, porque encontré estas cuestiones que no había visto en la primera ocasión. Sí, pues es que esa es la gracia. Películas bien hechas, o sea, no necesariamente todas, pero a veces tienen esta gracia de que las ves de nuevo, y como tienen todos estos mensajes entre medio, después cuando la ves vas entendiéndolo mejor, o vas conectando puntos que no eran tan obvios, o etcétera, etcétera. También tenía como esta sensación cuando estaba viendo la película, y me recordaba un poco como a los cabros chicos que le están haciendo bullying y lo están haciendo mierda, como en películas como Elephant, ¿cachai? Que es una weá imposible más realista, y como que uno siente de que este niño va para allá. De hecho, ahora que me lo dijiste, qué buena elección de dirección, que justo antes de conocerla a ella está pegándole las puñaladas a este árbol, así como si fuera los bullies, porque con eso te están diciendo, él ya venía así y aquí empieza el cambio. Y entonces uno puede ver a Ellie quizás como un elemento que llegó a salvar a Oscar. Claro. A pesar de ella ser como la violencia misma, la naturaleza humana ya es suficiente para crear un monstruo, por decirlo así. Aquí viene otro monstruo y pasó lo contrario. Rica lectura se le puede dar. Sí, pues, y es muy bonito. Y por supuesto un poco oscuro, pero es bonito que los dos personajes conecten a partir como de esas dualidades, porque el personaje oscuro por antonomasia es el vampiro. Claro. Ese es el personaje oscuro, ese es el personaje malvado, maligno en el fondo, ¿cachai? Pero no este niño que nosotros entendemos de un principio que es una víctima, pero en el fondo los dos tienen como estas dobles caras, ¿cachai? Que son súper interesantes porque conectan muy bien, son dos personajes en el fondo
Por eso decía al principio, son dos personajes muy parecidos, independiente de su naturaleza, porque conectan a partir de otras cosas, no a partir de esa naturaleza de decir, sí, es que este es un niño, Exacto. es un humano, ¿cierto? Versus un vampiro. Sino que están como en situaciones muy similares. De hecho, hay una escena en la que, también me parece una escena que viene a reforzar esta idea de esta dualidad en Oscar, que es cuando Oscar logra vengarse a medias de sus abusadores, es cuando le pega con el palo en la nieve, ¿cachai? Le pega a este cabro que lo ha estado hueveando todo el tiempo, le pega, le rompe la oreja. Es súper malo el otro pendejo. Que sí, había que darle un pipe por lo menos. Malo, pero malo. Claro. Y es interesante porque en esa escena se mezclan varias cosas que no están mezcladas, yo creo que de manera gratuita, sino que por algo están ahí, que Oscar logra vengarse, le pega al pendejo abusador, hay sangre porque le rompe la oreja, y además de eso, en el mismo momento en que Oscar se está vengando, aparece un cuerpo que es una de las víctimas, ¿cierto? De Hakan, que había... era la primera víctima de Eli, porque era este hombre que Eli atacó. El del puente. Sí, el que atacó debajo del puente, entonces aparece congelado, los niños lo descubren, y todo en la misma escena, es decir, la sangre, la muerte y el rostro de Oscar, porque la cámara hace un primer plano del rostro de Oscar con una satisfacción, weón, increíble del weón decir, le pegué. Sí. Pero todo mezclado con la muerte, es decir, con un cadáver que se encuentra. Entonces, es muy interesante esa escena, y me gustó muchísimo porque encontré que en el fondo nos vuelve a manifestar como esta idea de que Oscar está metido en esto. Tiene también esta naturaleza en la que, por venganza, por supuesto, porque él quiere devolver, y Eli le dice, acordémonos que Eli es la que lo empuja, es decir, Oscar, tenés que devolver la wea, ¿cachai? Te están weyando todos los días, te están pegando, tenés que devolver el golpe. Puta, ves que son 3. Puta, bueno, entonces les pegáis más fuerte, ¿cachai? Claro. No hay otra, y si no, bueno, yo te ayudo, ¿cachai? Aquí estoy, si a eso vine, a apoyarte en el fondo. Bien interesante esa cuestión del personaje de Oscar, es muy oscuro, weón, me gustó muchísimo esta segunda vez. Sí, y viéndolo así, estaba súper pegado así hablando de los personajes, pero es que de verdad que están muy bien escritos. Es que son notables, Lo que decías tú sobre claro, hablamos como de la dualidad de Oscar, y también mencionaste como la dualidad de Eli. Y claro, ella dentro de todo es alguien que está continuamente luchando tanto contra su naturaleza de niña, que esta necesidad o la curiosidad, o de conversar con otros niños, o de acercarse, porque claro, llega con esto de no puedo ser tu amiga, pero no puede evitar acercarse a Oscar, porque es la naturaleza humana, o vampira, pero es algo esencial en todo. Sí. Y a pesar de tener estas reglas y todos estos cuidados, a ella se le van saliendo cosas que son obviamente pistas de que es vampiro, pero por la sinceridad que tienen los niños, la ingenuidad, no se da cuenta. Yo, por ejemplo, eso como de no saber cuándo es su cumpleaños, o de que ella se le olvidó lo que se sentía el frío. Claro. Como que Oscar siempre queda así como medio cachudo, pero claro, no es suficiente para decir, es un vampiro. Sí. Y ella no se da cuenta de que estas cosas que para ella son hechos de la vida, la podrían incriminar a cagar. Sí. Súper bien. Bueno, las actuaciones de los niños son increíbles, los dos. Sí. Oye, y para no quedarnos pegados en los personajes, yo te voy a tirar un rollo de la película. Ya, dale. Porque esta segunda vez que la vi, me fijé en una weá que me pareció notable, muy interesante, weá. Y que no puede ser gratuito tampoco. Aquí tiene que haber una intencionalidad, y que tiene que ver con las relaciones de afecto que se ven en la historia y que están asociados a la masculinidad. Ponme atención en esto, Esteban. Pónganme atención en su casa, gente. Los que han visto la película. Porque mira, la relación más importante, lo hemos dejado claro en todo este rato que íbamos hablando, es la relación entre Oscar y Eli. Claro. Pero... ojo aquí, spoiler, la película insinúa muchas veces que la naturaleza de Eli no es lo que aparenta. Y ahí la película hace un paralelo genial, porque todo el tiempo pareciera que Eli está hablando de su naturaleza vampiresca. Pero, a la vez, uno puede leer que lo que está haciendo es referencia a su identidad de género, su sexo biológico. Porque ella le dice a Oscar, 2 veces le dice. Primero le dice, ¿y si yo no fuera una niña, te gustaría? Uno dice, claro, lo que pasa es que Eli no es niña porque es un vampiro. Ya, perfecto. Pero después le vuelve a decir explícitamente, no soy una niña. Y de hecho ahí Oscar le dice, en una escena posterior, le dice, no importa. Pero quizás lo más decidor de lo que la película nos muestra es cuando Oscar ve a Eli desnuda porque se está cambiando ropa en su casa, y vemos que Eli tiene una cicatriz en la zona pélvica. Como si hubiese sido, y aquí entonces el spoiler de lo que yo interpreté, pero es que también está asociado a otro dato que voy a plantear después. Ya. Porque en el fondo también pareciera que nos está dando cuenta de que es un niño que está castrado.
Ya, pero eso no se queda ahí. Ya, súmale. La historia es más larga. Porque hay otra relación en esta película entre hombres que es bien interesante de destacar, pero que pasa colada. Que es la relación que se da entre la primera víctima de Ellie, que es este tipo que ataca debajo del puente, ¿cierto? Que después aparece congelado. Sí. Y el amigo de esa primera víctima, que es este borracho, ¿cierto? Que después es el que entra a la casa de Ellie a buscarla. Del que se despide justo antes de que le pase lo del puente. Claro. Son yuntas, son como mejores amigos. Exacto, son yuntas. Pero en un momento, ya después de la muerte de este tipo, no solamente su amigo está llorando y lamentando la muerte de su partner, ¿cierto? Sino que además le hace un desprecio a su mujer. Porque en un momento se está lamentando y la mujer le hace un comentario y el tipo le echa la media foca a la mujer así como... Bueno, casi como que le está diciendo, ¿sabes qué? Ojalá te hubieses muerto tú y no mi amigo. Y yo sé que estoy hilando muy fino, pero según yo ahí también especie de bromance, o quizás incluso algo más que eso, entre estos dos machotes, buenos pa'l copete, ¿cachai? Como leñadores casi corpulentos, qué sé yo. Vieja escuela. Sí, pero hay una relación ahí como de un afecto, no sé, que me llamó la atención esta segunda vez. Pero además de eso, hay otra cuestión, que es el rollo del papá de Oscar. Uh-huh. Porque el papá de Oscar, insisto, no puede ser, me parece que no puede ser gratuito, porque cuando Oscar va a ver a su papá, que hay un par de veces que él va a ver a su papá, en una segunda vez a la casa del papá llega un amigo y como que se genera una tensión ahí muy especial y el amigo de hecho como que interrumpe esa relación padre-hijo y como que se genera un momento incómodo. Claramente hay una tensión entre esos dos hombres adultos al punto de que Oscar se va. ¿Te acordáis? Porque Oscar está con su papá. Sí, sí. Insisto, la película es maravillosa porque no te dice las cuestiones explícitamente. Yo estoy leyendo bajo el agua en este momento. O sea, eso es lo que incentiva la película, que uno se pase estos rollos. Claro. Entonces, el rollo que yo me pasé es que el papá en el fondo está ahí con su pareja, que es otro hombre. Uh-huh. Y no pesca a su hijo. Y escena seguida, inmediatamente el corte, nos muestra a Oscar haciendo dedo para irse de la casa de su papá. ¿Verdad? Entonces, pregunto yo. O sea, puede ser que yo estoy muy cagado en la cabeza y estoy viendo bajo el agua, pero ¿no será que esta película también está haciendo referencia a la homosexualidad, ¿cachai? O quizás está jugando con los límites también de las masculinidades. Sí, ¿eh? Porque me parece que, o sea, como, insisto, no sé si será no puede ser tan gratuito como esa historia. Ahora que me lo mencionas, bueno, el tema de Ellie misma, con esto de yo no soy una niña, Sí. me pasé el rollo, pero tienes razón, hay varias relaciones en la película que se pueden dar, quizás no enfocadas hacia algo específico, así como la homosexualidad o qué sé yo, pero quizás simplemente hablando de borrar un poquito la línea entre los géneros, así como que suceden en estas situaciones extremas, y aquí se ven manifestadas en una trama de una película de terror, pero igual estás viendo personajes reaccionando a la trama de la película, pero con estos elementos interiorizados. Sí. O, por ejemplo, qué sucede en el caso de un hijo que sus padres se separaron por quizá un amorío gay. Sí. ¿Qué pasa con estos otros dos hombres? Y esta amistad que de repente desaparece y el tipo es miserable. Sí. Y como que está solo con sus... De hecho, el tipo se convierte como en el vengador de la película. O sea, Sí, realmente le rompieron el corazón. Claro. Así que sí, yo creo que quizás puede ser que el director intencionalmente esté tratando de no necesariamente dar un mensaje específico, sino simplemente utilizar como una forma de contar la historia este tipo de situaciones que son conflictivas. Sí. Son conflictivas para la gente que es gay, son conflictivas para la gente que es transexual, tener que guardar secretos, tener que... Bueno, se puede también hacer paralelo ahí con la paranoia de la Guerra Fría, los comunistas, estar escondidos, claro, que no te vayan a pillar, por ser vampiro, no sé, hay hartos elementos. Yo creo que entre todos ellos seguramente deben ser los que se suman para que uno se lleve estos conceptos bien marcados, así como personajes que se sienten reales, así como llenos de sentimientos, por ejemplo. Sí, y no olvidar que partimos diciendo de que nuestros personajes principales son marginales, pues decir, la película igual nos está hablando de personajes que están jugando en los márgenes porque no pueden entrar a una sociedad que no los acepta. Entonces por eso me pareció raro. ¿Y sabéis por qué también? Y hago la referencia, y partí también haciendo referencia al remake, porque sabes tú que el remake saca todos esos elementos, po. Los elimina del guión. Cachapo. Pero la película funciona igual, es decir, el grueso de la historia es igual. En la historia de estos dos niños que se conocen, exactamente la misma, pero te saca esta subtrama. Por eso digo que no puede ser gratuito, porque si tú lo sacas, igual la película funciona. Exacto. El grueso funciona igual, pero si tú lo incorporas, entonces es por algo. Entonces, por eso me parecía muy interesante y fue una de las cuestiones que más me impactó al verla por segunda vez. Por eso quedé así como, wow, me había perdido de esta weá. No la había visto
pero por supuesto, insisto, la gente que nos está escuchando, por favor, si puede también aportar con interpretaciones variopintas, bienvenidas sean, porque yo me estoy pegando un carril nomás con la película. Es que yo creo que esa es un poco la gracia. O sea, hay gente que no le gusta tener, por ejemplo, respuestas ambiguas o a veces finales inconclusos, que son intencionalmente hechos para que uno le meta ahí un poco el seso, o para confundirte, o para que obligarte a empatizar con algún personaje, y como que dentro de todo confían en que uno se las va a poder para seguir la historia que no te está diciendo, explicando textualmente lo que está pasando. Sí. Me gusta sentir como ese premio de conectar dos puntas en una película y decir, oh, qué bien armado esto. Sí. Yo lo entendí. Así como, no necesita hacer algo necesariamente ultra rebuscado, pero hay una satisfacción cuando uno hace ese ejercicio en la película, por lo menos a mí me pasa. Sí, mira, hay otra capa que descubrí en este segundo visionado, y que tiene que ver también con la relación de Ellie y de Oscar, porque ocurre justo, es muy coincidente, una cuestión muy importante aquí, que es que cuando muere Hakan, bueno, una escenas espectaculares, de verdad, si pueden ver la película, si no la han visto, pero es que hay muchas escenas que son maravillosas, en todos los sentidos. Y súper bien filmada. Sí, no nos va a alcanzar el tiempo, de verdad, pero la cuestión es, sí, la película tiene unas escenas que son increíbles. Bueno, cuando muere Hakan, inmediatamente en la escena posterior, Ellie va a la ventana de Oscar, ahí es cuando le dice, tienes que invitarme, ¿cierto?, para poder entrar. Y aquí hay un rollo acuático, porque Ellie pierde a su cuidador, que muere, y va a donde Oscar, y evidentemente uno pudiese también interpretar de que la intención de Ellie es bastante pragmática con Oscar. En el fondo es decir, necesito reclutar a otro cuidador, necesito otro weón que se haga cargo de mí, porque ya no tengo el personaje que tenía. Sí. No me gusta esa lectura, estoy haciéndola porque creo que podría funcionar. Suena como utilitaria, absolutamente. Pero en realidad esta es una niña que inmediatamente, o sea, ni siquiera inmediatamente, todo el tiempo debe estar pensando en cómo sobrevivir. Exacto. O sea, vive huyendo. Exacto. Entonces necesita a alguien más, y es precisamente en ese momento, cuando pierde a su cuidador, cuando ya va donde Oscar, y de hecho en ese momento se produce otra de las escenas cuáticas de la película, que también la quería destacar, que es, en ese momento Ellie se acuesta con Oscar, y ellos son dos niños, es que por eso que aquí hay también una interpretación a partir como de lo que nosotros entendemos de estos elementos también simbólicos del cine, pero de la naturaleza humana, que son dos niños acostados, tan semidesnudos, y en ese momento empieza el noviazgo. ¿Verdad? En ese momento es cuando Oscar le dice, oye, ¿quieres andar conmigo? O sea, ¿por qué no somos novios? ¿Y qué hay que hacer? En el fondo le dice él, y ya, pero ¿qué significa? ¿Por qué no dejamos las cosas como están? No, sí, pero ser novios no significa nada más que estar juntos, ¿cachai? Es como hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero reconocernos como novios. Y ¿cachai? Que es súper bonito porque la escena, si hubiese estado actuada por adultos, esa escena evidentemente tiene una connotación sexual, po. Sí. Son dos personas en la cama que empiezan un romance, y en este caso son dos niños en la cama, también semidesnudos, ¿cachai? Que no es menor, claro, que empiezan un romance a partir como de esa inocencia. Sí. La encontré increíble esa wea, porque no la había visto tampoco la primera vez. Tenéis súper harta razón, y lo conecto con el tema que comenté, así como esta sinceridad de los niños, esta ingenuidad. Y claro, no tengo idea cuándo habrá empezado esto para Ellie, pero ella claramente quedó como congelada en el tiempo como una niña, porque mantiene esta inocencia a pesar de toda la violencia que rodea su vida. Ella piensa como una niña, y está justo coincidiendo con este niño también. Ella dice que tiene como 12 años, sí. Y Oscar dice que tiene 12 años. Entonces, como que de cierta manera coinciden perfectamente en el momento justo que la mentalidad de ella debería conocer a Oscar. Es como que habla mucho de no sé, de que estuvieran destinados, pero de cómo quizás el Hakan en algún momento fue un Oscar. ¿Quién sabe? Sí, pues ese es el rollo. Te deja mucho espacio para seguir uno jugando y sacando rollo y diciendo, y si esto pasó, y de dónde viene esto, y... No, lo encuentro entretenido. Sí, mira, yo solo para ir cerrando, nos quedan muchas cuestiones, de verdad que habían varias cuestiones que se podían conversar, pero me gusta que lo dejemos hasta aquí porque de las cosas que podríamos haber dicho había harto spoiler. Nos ahorramos un par de spoilers bien buenos. Sí, así que... la escena de la piscina, por favor, qué maravilla de la escena de la piscina. Excelente. Ahí vayan viéndola casi al final. Pero solamente decir algo, que esta película está basada en una novela, y en la novela se insinúa también que Ellie es un niño castrado. Por eso también yo lo había planteado, ¿cachai? Por eso dije que era un elemento que tenía que mencionar, no es porque a mí se me ocurrió. Pero también en la película, o sea, en la novela,
también hay un elemento interesante que es que Hakan tiene una relación cercana a la pedofilia con Ellie. Entonces ahí hay como un juego mucho más perverso en la relación de ellos dos. Es como en El Profesional, que también leí hace poco que el libro era bastante más explícita la relación entre los personajes. Eso, ¿cachai? Bueno, decir también que el autor de la novela, que ahí me caí porque no tengo el nombre, pero el autor de la novela es el que escribió también el guión. Ah, ya. Así que ojo con eso. Lo transformó súper bien. Sí, pero como ya estamos pasaditos del tiempo, vamos a ir cerrando. No sé si queréis decir ya algo como para ir finalizando, Esteban. Sí, así como para no sentir que hicimos la Vega media. Oye, la cinematografía, filete. El sonido, en los silencios, es tremendo. Me gusta mucho cómo de cierta manera logran exportar esta sensación de noches ultra oscuras escandinavas, como de vivir como en un lugar más vulnerable. Para uno que vive acá en Chile, así como un mundo nada que ver. Igual como que uno siente como la dificultad del vivir en un clima tan extremo a todo esto. El frío traspasa la pantalla, vos estáis mirando la película y estáis cagados de frío. Todo el tiempo, es como las películas de Fincher donde está lloviendo todo el tiempo. Acá como que siento que la nieve y el frío y el blanco y el negro en el otro puesto como que están muy presentes durante toda la película. Sí. Bueno, yo también entonces recomiendo mucho. Nos quedaron muchas cuestiones en el tintero, sobre todo aspectos técnicos de la película que son increíbles, que son maravillosos. Para mí una película, insisto, que quedó en este momento, por verla por segunda vez, quedó pero en el podio de mis películas favoritas del último tiempo. Así que por favor, si la vieron ya hace mucho, vayan a verla otra vez, busquen también elementos que se puedan reinterpretar, porque vaya que tiene varias cuestiones que se pueden ver de distinta manera, sobre todo ya después de haber pasado un rato de verla por primera vez. Así que bueno, antes de irnos, los y las dejamos invitados a escuchar nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial, con ahí análisis de discos fundamentales en la historia de la música. También les vamos a recomendar nuestro podcast amigo, se escucha desde acá, con Carlos Huerta y Felipe Chandía, y que tienen un episodio semanal. Ahí tienen también entretención garantizada. Y por último, también avisarles que en nuestro próximo capítulo, para que se vayan preparando, se viene el análisis y comentario de la película Office Space de Mike Judge. Esta vez va a estar a cargo de nuestros amigos Pablo y Simón. Así que eso sería, queridos oyentes. Muchas gracias por escuchar. Cuídense. Chao, Esteban, que estés muy bien. Chao, Héctor. Gracias a todos por escuchar y nada, pues revean. Gran película, gran capítulo. Te las mandaste. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien.